voy a olvidé de empezar la grabación, pero estuvimos acá la última vez y en este caso tenemos no solo como único valor, pero también tenemos participación acá. Dice que un producto se fabrica por exactamente una compañía y por eso podemos combinar la tabla de producto y fábrica e intuitivamente podemos ver aquí por qué, ¿sí? Porque es simplemente los datos de fábrica, es una continuación de los datos de producto. Hay un mejor diagrama. Entonces existe un problema con el diagrama porque tenemos dos tablas cuando deberíamos tener tres, producto, fábrica, compañía. Uno podría decir que este diagrama acá podría ser un poquito mejor, pero realmente no cambia mucho, es un cambio menor. Así que, bueno, podríamos considerar entonces, hemos visto relaciones binarias. ¿Qué pasa con relaciones múltiples? Aquí tenemos una relación ternaria de tres cosas. ¿Y cómo sería entonces? Efectivamente es la misma idea, ¿sí? Tendremos una tabla para cada entidad y tendremos una tabla para la relación aquí que va a tener las llaves, la combinación de todas las llaves de las entidades involucradas, más su atributo descriptivo. Entonces significa que Alquila va a tener que identificar la película, y eso sería con el título de la película y su año. Va a tener que identificar el local de vídeos, eso es con su ID, y va a tener que identificar la persona, eso con su root, y luego también indicar la fecha. Así que tenemos la tabla acá. Es bastante intuitivo, supongo. ¿Qué pasa si tenemos columnas distintas usando papeles? Entonces tenemos de nuevo la misma cosa. Solo tenemos una tabla para persona, pero en Alquila tenemos dos referencias a la llave de persona. Entonces tenemos dos llaves para persona aquí. Tenemos aquí root cliente persona y root cajero persona. Así que tenemos como dos llaves foráneas a la tabla persona con dos significativos diferentes. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia ahí de PL, PR y L solo? PL aquí sería película, perdón. Es un poco difícil porque ambos tienen PE. Sí, pero PL aquí sería película, título, película, año. Ya, entiendo. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer en el caso de jerarquías de clases? Es la próxima pregunta. Aquí tenemos una jerarquía de clases, entonces empleado es una subclase de persona y cliente es una subclase de persona. Algunas ideas. La pregunta principal es si deberíamos tener dos tablas, como una tabla para empleado y una tabla para cliente, o si deberíamos tener las tres tablas, una para persona, uno para cliente y uno para empleado. ¿Cuál sería mejor? Una para persona y otra para empleado y cliente, para como mantener la jerarquía, pero no es necesario tener dos para los que están en un mismo nivel de jerarquía. Sí, en ese caso habría problema quizás con los atributos, es decir, que sueldo puede ser un número y VIP puede ser un string, o quizás acá la subclase puede tener dos atributos más específicos y la subclase acá, así no vamos a poder guardar toda esa información en una tabla. ¿No? Sí. En algún caso quizás. La otra cosa es que tenemos que identificar quién es un empleado y quién es un cliente, de alguna forma. Pero hay una solución parecida que podemos ver. Bueno, entonces, ¿cuál es mejor? La respuesta es que depende. En esta parte del diagrama tenemos que elegir algo y eso es algo un poco raro.
agarro en esa traducción en general. Normalmente la traducción es directa, es decir, como determinista. No tenemos opciones, pero en este caso sí. Entonces, opción 1 es como tabla solo para las subclases. Es decir, que vamos a tener una tabla para empleado que tiene todos los atributos como comunes también. Y vamos a tener una tabla para el cliente y va a tener como nombre root género también, ¿sí? Y su atributo como particular, empleado sueldo y cliente VIP. Ok. Otra opción sería una tabla para la superclase, ¿sí? Y una tabla Profe, para... ¿puede repetir lo anterior, por favor? Es que se quedó pegado. Sí, sin problema, sí. Entonces, en esta opción, lo que vamos a hacer es definir una tabla solo para las subclases y no para la superclase. Es decir, que vamos a tener una tabla para el empleado, una tabla para el cliente, pero no vamos a tener la tabla de persona. Eso significa en la tabla de empleado, por ejemplo, no solo podemos tener sueldo, sino en la tabla de empleado también tenemos que poner nombre, root y género, ¿cierto? Así que es la primera opción, una tabla para cada subclase y tiene todos los atributos, incluso los atributos que se heredan de la superclase. La segunda opción sería incluir una tabla para la subclase. En este caso es algo así, donde tenemos persona, una tabla de persona que va a guardar toda la información de todas las personas. Luego en empleado, solo tenemos que poner una llave foránea que hace referencia a persona y agregar como el atributo particular de empleado, eso sería sueldo. En el caso del cliente es la misma cosa, solo necesitamos la llave foránea para apuntar a persona y agregar VIP e IP. Ok, entonces ojalá sea claro cuáles son las dos Profe, una opciones. pregunta. ¿Sí? En la jerarquía se repetían para las cosas de más abajo las llaves candidatas de arriba, la llave primaria. Sí, Ya. sí, exactamente, sí. Si no tenemos aquí, si la llave de empleado es diferente, entonces no significa normalmente que no sería una jerarquía, es algo diferente, es un tipo diferente, podemos decir. Sí. Así que la llave aquí de Ya. empleado va a ser root también. Ya, gracias, profe. Entonces tenemos esas dos opciones y tenemos que elegir una opción. ¿Cuál es la mejor opción? De nuevo, hemos tenido esa pregunta antes y depende. Ahora, con algo que se llama solapamiento, es decir, que si podemos tener muchas personas que sean clientes y empleados, si tenemos muchas personas que van a ser ambos, significa que aquí vamos a tener que duplicar alguna información en las dos tablas, como su nombre, su género y todo eso. Entonces, quizás esta opción no es tan buena. Aquí podríamos guardar su nombre y género una vez y después simplemente dar como la información de empleado y cliente como corresponde. Entonces, con mucho solapamiento, en general, la implicación aquí es que deberíamos considerar la opción 2, tener una tabla para la superclase. Pero no es 100% necesario, es decir, que puede depender de otros factores también. Pero al menos aquí la urgencia sería la opción 2, si tenemos muchas personas que son empleados o clientes, si tenemos muchas entidades que están en 2 o más subclases de la jerarquía. Ok. Hay otra noción y eso es de cobertura. Eso significa que tenemos cobertura si no hay una instancia de la superclase que no sea una instancia de la subclase. Es decir, que en este caso de persona, empleado y cliente, si tenemos cobertura significa que cada persona es o un empleado o un cliente o ambos. ¿Sí?
Sin cobertura significa que tenemos personas que no sean empleados ni clientes, que podemos tener personas que no van a estar en las subclases o al menos una de las subclases. Entonces, si hay personas que no son empleados ni clientes, ¿qué vamos a tener que hacer? Podemos usar la opción 1 aquí. Sí, porque ahí no tendríamos necesidad de guardar datos de personas que no están en ninguna de las dos subclases. En este caso es como al revés, ¿cierto? Dice que hay personas que no son empleados ni clientes, que no tenemos cobertura. Entonces podemos tener, no sé, una persona que sea, no sé en qué contexto estamos, tenemos empleado, tenemos cliente, puede ser dueño, o puede ser, no sé, revisor, o algo así, podemos decir revisor. Y no tiene información particular, no tiene atributos particulares. Pero tenemos una persona que no es un empleado ni un cliente. Y acá solo tenemos la opción de cómo guardar su información en la tabla de empleado o en la tabla de cliente. No nos sirve, ¿cierto? Aquí lo que necesitamos es la tabla de persona para guardar información sobre las personas que no son empleados ni clientes. Así que en este caso hay que elegir la opción 2. No es una urgencia, no es que probablemente aquí es como hay que elegir la opción 2. Eso para guardar como la información de las personas que no son empleados ni clientes. Ok. Si hay, por ejemplo, muchas consultas por el nombre de una persona, dado el root, considerando qué tipo de consultas vamos a tener también, no hemos hablado mucho de consultas todavía, pero podemos quizás sea intuitiva que va a ser más eficiente en la opción 2, porque en este caso, para encontrar como el nombre de una persona dado el root, vamos a tener que consultar dos tablas, o puede ser más tablas si hay más subclases. En este caso solo vamos a tener que consultar a una tabla. Así que también en este caso la urgencia sería quizá la 2 sea mejor, pero no es necesariamente el caso. Es decir, que lo que pasa en general es que tenemos que considerar las tablas, los atributos, los datos, restricciones, llaves y aplicar algo que podemos decir que es prudente. Bueno, una tercera opción existe también. En este caso, tenemos alumno y tenemos pregrado y posgrado. Y algo interesante aquí es que pregrado no tienen atributos particulares, es decir, que no tienen, pregrado no tiene su propio atributo, solo tienen los atributos como core de la superclase de alumno. Entonces, ¿cuáles son las opciones en este caso? ¿O tiene sentido tener una jerarquía así? Sí puede, es decir, que podemos tener, la opción más simple sería tener como pregrado y posgrado, y probablemente no tenemos muchos alumnos que sean de ambos, así que no vamos a tener mucha replicación de sus datos en ambas tablas. Y bueno, al menos en el contexto de una universidad, por ejemplo, no podemos tener alumnos que no sean pregrado ni posgrado. Van a tener que ser uno o otro, o quizás ambos, pero en este caso probablemente no aplique. Existe otra opción. Podríamos considerar también, por supuesto, la opción de simplemente tener la tabla de alumno y una tabla como para la superclase y las dos subclases. Aquí es un poco raro porque solo tenemos una tabla que tenga las tablas de las subclases, solo tienen como la llave foránea. ¿Tiene sentido eso? ¿Necesitamos esas tablas? ¿Podríamos simplemente sacar las últimas dos tablas? Sí. ¿Sí? El Podríamos problema es... ponerlo como un atributo.
Sí, es otra opción, sí. En este caso no podemos simplemente borrar esas tablas porque dicen cuál alumno es de pregrado y cuál alumno es de posgrado. Pero sí podríamos eliminar esas dos tablas y agregar como por ejemplo un atributo de tipo. Eso sería para decir si es pregrado o posgrado. Así que también tenemos otra opción, pero sería un diagrama un poco diferente en este caso. El diagrama es diferente, pero sería otra forma de representar como el dominio usando el diagrama. Entonces, en este caso tenemos root, nombre, género, año y tipo como string. Puede ser booleano si tenemos dos opciones. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? La desventaja. La desventaja es que vamos a tener muchas repeticiones en la columna tipo. Va a ser pregrado, 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 posgrado, posgrado. Sí, vamos a tener muchos strings repetidos. Pero igual es más sencillo y el sistema puede comprimir esas cosas. Entonces, lo que quiero decir aquí es que se puede tener una jerarquía así, pero un poco raro. En general sería si no hay como atributos particulares sobre las subclases, o al menos una subclase. Sería mejor quizás pensar en esta opción aquí, de simplemente representar el tipo no por subclase, sino por un atributo. Ok. Con respecto a las entidades débiles, tenemos que tener cuidado con las llaves. Bueno, entonces quizás es más o menos intuitivo, pero aquí para la llave de evaluación no solo necesitamos nombre, pero sino también vamos a necesitar la llave. La entidad débil de nuevo es una entidad cuya identidad depende de otra entidad. Es decir, que aquí en evaluación necesitamos el código del curso para identificar la evaluación. Entonces, también vamos a necesitar como eso en las tablas. La llave va a tener que tener una llave foránea de la tabla de curso. Así que, bueno, tenemos las tres tablas aquí. Ahora hay la pregunta de si realmente necesitamos la tabla aquí de D. ¿Parece útil o sirve para algo? Tenemos curso con su código y nombre, eso es bastante simple. Sí, claro que vamos a necesitar esa tabla. Tenemos evaluación que tiene como nombre de la evaluación como Lab 1, tiene el curso como CC código como CC3201 y tiene una fecha como 3 de abril 2021. ¿Sí? Y aquí tenemos como Lab 1, Lab 2 o lo que sea de nuevo y tenemos el código. ¿Es útil la tercera tabla? Efectivamente, podemos decir que no. Entonces, la tabla es redundante, no nos da nada. Es decir, que solo como las primeras dos fases, solo como las primeras dos columnas de evaluación. Y vamos a tener cada fila acá, vamos a tener acá en D también. Así que podemos quitar esa tabla. Y el otro problema es que es un nombre terrible para una tabla. Pero bueno. Entonces, lo más fácil sería como tener solo dos tablas. Y como mencioné al inicio, también tenemos aquí una indicación que quizás va a ver la tabla de la relación, va a ser redundante, porque tenemos participación total con valor único. ¿Sí? Así que siempre es una indicación. Valor único, como simplemente la flecha con una línea, significa normalmente que hay que pensar en la llave. Quizás la llave no necesitamos tantas columnas en la llave. Con participación total y valor único, significa que quizás no vamos a necesitar la tabla de la relación. Y eso es como la misma situación que vimos antes y siempre en el caso de entidades débiles
tenemos este caso de participación, es una doble línea con valor único la flecha, o es decir, exactamente uno. Entonces, en este caso, estamos bien con dos relaciones. Una observación que en el libro de Ramakrishnan y Goenka, el libro que había recomendado, dicen otra cosa. Dicen que uno puede tener atributos acá en la relación y eso significa que hay que tener como 3 tablas, pero siempre en este caso se puede poner el atributo sobre la entidad, como vimos antes. Así que no estoy de acuerdo con el libro ya. Y pueden leer ambas versiones y ver cuáles creen. Pero según yo, nunca en ningún caso una entidad débil o una relación débil, este tipo de relación necesita una tabla. Y si hay un atributo acá, uno podría conectar el atributo a la entidad en vez de la relación y chao. ¿Qué pasa en el caso de una cadena de entidades débiles? ¿Cuáles van a ser las tablas en este caso? ¿Cuántas vamos a necesitar? Vamos a necesitar 1, 2, 3 y no vamos a tener tablas para las relaciones débiles. Así que vamos a tener 3 tablas. Y otra cosa sería la nota aquí. La llave va a tener root alumno y nombre de evaluación y código curso. Como vamos a tener que hacer la llave transitivamente a la cadena de entidades débiles. Entonces tenemos root alumno, evaluación, nombre y curso código. Agregación. ¿Cómo deberíamos hacer eso? Tenemos aquí como una relación binaria y ¿alguien quiere adivinar qué tablas vamos a necesitar acá? Entonces vamos a necesitar una tabla de película, una tabla de local de video, una tabla para stock, una tabla para alquila y una tabla para persona, ¿sí? Y la pregunta aquí es si vamos a necesitar como una tabla para como la entidad virtual. Y la respuesta es que no, porque tenemos la tabla de stock. Eso es como la tabla de stock, ¿sí? Entonces vamos a tener película, local de video, stock, ¿sí? Vamos a tener persona y vamos a tener alquila. Y sí, ¿hay una pregunta? Sí, en este caso las relaciones tienen atributos y por eso tienen que ser una tabla. En general, las relaciones en casi por defecto, podemos decir, cada relación en el diagrama va a tener una tabla. Solo en casos muy particulares, como casos así, no vamos a tener una tabla para esa relación. Pero en general sí vamos a tener una tabla para la relación porque lo que hace efectivamente la tabla de la relación es conecta las entidades. Entonces vamos a tener una fila de stock que va a decir cuál película tiene en stock un local de video. Entonces por defecto vamos a tener una tabla para cada relación, siempre. Solo en casos muy particulares, ¿no? Muchas gracias. Entonces, en este caso, sí tenemos 5 tablas. Lo que no necesitamos acá es otra tabla para la entidad virtual. Esa tabla efectivamente es la tabla de stock. ¿Y cómo funciona entonces la agregación? La cosa importante aquí en la entidad virtual es que una persona solo puede alquilar una película de un local de video que tiene esa película en stock. No puede como tener cualquier par de película y local de video, solo puede tener un par que está en la relación de stock de película y local de video. Entonces significa que aquí en esta relación alquila, en vez de usar como una llave foránea a película y a una llave foránea a local de video, lo que tenemos que hacer es usar la llave foránea de la relación stock
Es decir, que vamos a hacer referencia a la tabla de stock. ¿Sí? Y eso significa ahora que el año que es para la película, título para la película, etcétera, tiene que estar en esta relación. Y también, por supuesto, necesitamos la llave de la persona aquí. Entonces, la agregación significa que podemos hacer una referencia a una tabla para una relación, en este caso, stock. Entonces, vamos a usar una llave foránea, en este caso, a la relación stock, no a película y local de review. Okay, ¿Puedo volver un segundo, profe? Sí. Porfa. Aquí. Sí, un segundito. Vale. Ya, muchas gracias. Okay. Entonces, aparte de las jerarquías de clases, la traducción es más o menos determinista. Es decir, que hay una solución correcta. Pero en el caso de jerarquías hay que elegir una opción y quizás no sea tan clara la opción correcta. Entonces, bueno, ¿qué piensan ustedes? Eso como efectivamente el fin del tema de ER. ¿Le parece mejor como diseñar las tablas directamente en el modelo relacional o le parece como diseñar un modelo ER con el diagrama de entidades y relaciones antes? Bueno, supongo que tienen que formar su propia opinión. En mi opinión, al menos el diagrama o el modelo ER es útil para empezar. Es muy útil para tener un acuerdo en un grupo, un equipo, una empresa sobre el modelo y todo eso. Pero con más experiencia, uno quizá puede pasar directamente a diseñar las tablas sin tener que hacer las cosas del diagrama. Pero pueden formar su propia opinión. Se usa bastante en la práctica, pero no en todas las empresas. Podemos decir, a veces la gente simplemente diseña directamente el modelo relacional, pero yo creo que es útil también para poder pensar en lo que están modelando o para aprender cómo modelar relaciones directamente o tablas directamente. Eso es el fin del modelo ER. ¿Algunas preguntas o dudas? Yo tengo una duda, profe, que me quedó. Sí. En las relaciones débiles, en las tablas, ¿cierto? Que se usa como un atributo de una entidad que es como la entidad principal. Ahí, por ejemplo, código. En la tabla se ve reflejado de manera visual esta conexión. Por ejemplo, en la tabla de evaluación aparece código de alguna forma especial. Sí, en este caso sería una llave foránea a la tabla del curso, es decir, que es una referencia a un curso que existe. Aquí en evaluación, el código no puede ser cualquier cosa. El código no podríamos inventar un código nuevo porque una evaluación tiene que ser parte de un curso, así que el curso tiene que existir. Así que es una llave foránea que dice que ese curso puede encontrar más información acá en la tabla curso y su llave es código. Así que si tiene que contener la llave del curso y debería ser una llave foránea. Y ojo que en general las entidades uno puede definir las tablas para las entidades como independientemente de las otras cosas. Es el único caso donde tenemos una entidad donde vamos a tener también que tener una llave foránea en la tabla para hacer referencia a la llave de otra entidad. Ok, gracias, profe. Okay. Profe, yo tengo una duda con respecto a la parte de agregación. Sí. Ahí la regla como general es que uno hace referencia a la relación como que resume a la entidad virtual, como por ejemplo en ese caso stock. Sí, en general es un buen punto aquí. De hecho, en general estas entidades virtuales solo pueden tener una relación, es decir, que es una forma de encapsular una relación y sus entidades involucradas.
pero solo podemos tener una entidad virtual con una relación dentro. No podríamos, como por ejemplo, tener una entidad virtual que contenga las dos relaciones. Eso no se puede tener. Así que efectivamente es una forma de decir que tenemos una relación con una relación, pero para limpiar eso un poco se usa el concepto de una entidad virtual para no suciar tanto la cosa. Así que todavía tenemos relaciones entre entidades, algo que tenemos una entidad virtual que puede de alguna forma encapsular una relación. Perfecto. Y me podría indicar ahí que no alcanzo a ver cuáles son los atributos de Alquila que están subrayados, cuáles son las llaves. Me Sí, tapa justo el zoom. en este caso vamos a necesitar, como la regla en general sería que la llave de la relación, si no hay multiplicidades o otra cosa, pero por defecto la llave de la relación va a tener como la combinación de las llaves de las entidades involucradas. Eso es porque la relación tiene que identificar todas las entidades involucradas en esta relación. Así que el caso fácil sería persona. Vamos a tener el root de la persona que alquila algo y luego necesitamos la llave de esa entidad. Y la llave de esa entidad aquí sería efectivamente la llave de la relación en este caso. Eso significa que la llave de esta entidad va a ser el título de película y el local de video, ¿sí? O el ID del local de video, ¿sí? La única como complicación es que si usamos película, título y año y local de video ID como en la llave de alquila, entonces podríamos tener cualquier par de película y cualquier par de local de video, ¿sí? Así que no necesariamente una película que ese local tiene en stock. Entonces, la última cosa que vamos a hacer, entonces tenemos aquí la llave de esta entidad y la llave de esta entidad, ¿sí? Que como recursivamente tiene la llave de esa entidad y la llave de esa entidad. Tenemos todas esas llaves acá. Y aquí empieza a hacer referencia a película, título y año título. Vamos a hacer referencia a la tabla de stock. ¿Sí? Vamos a cambiar la llave por año para apuntar a la tabla de la relación en vez de las tablas de las entidades. Eso al final como que restringe como las combinaciones que uno puede hacer entre película y local, ¿no? Sería aquí, de hecho, sería en alquila. Va a decir que solo podemos tener pares de película y local de pedido que están en stock. Sí, están en la relación stock. No podemos tener cualquier combinación de película y local. Vale, muchas gracias. ¿Más preguntas? Ok. Entonces la próxima vez vamos a empezar a hablar del álgebra relacional. He tomado más tiempo que había esperado, perdón, pero en general no voy a hablar tanto los miércoles. Sí voy a tener que terminar algunas clases, pero ojalá no voy a tomar tanto tiempo los miércoles de hacer clases. Eso. Entonces sí voy a revisar como el chat para ver. Perdón, no sé si no tenía acceso al chat durante la discusión, pero ¿qué significa ISA? ISA es como es una en inglés. Significa, por ejemplo, empleado es una persona. Sí, por ejemplo, empleado es una persona, cliente es una. Sí, hay respuestas igual en el chat. Ok, entonces podemos pasar al Discord. Entonces, ¿cómo va a funcionar el Discord? Deberían ver en el foro una invitación, se llama Discord para los Labs, se llama el hilo en el foro. Deberían aceptar la invitación si no lo han hecho antes y van a tener acceso a un servidor con grupos y varias cosas.
Vamos a tener siempre los labs ya, los miércoles y los viernes también. Y el equipo docente estará disponible durante la sesión para resolver dudas o lo que sea. Así que estaré en Voice Channel o también pueden preguntar algo en Text Channel si no saben qué hay que hacer. Con respecto a formar grupos, hay una descripción de cómo hacer esto en el foro. Si quieren como formar su propio grupo, genial. Nuestra preferencia es de tener grupos de al menos 2. O al menos 2, pero mejor incluso tener 3. Sí, pueden ir al canal de voz y si voy a decir algo, si no tienen dudas, si ya tienen su grupo, pueden empezar directamente al canal de voz o el canal de texto de su grupo. Habrá paso de una semana adicional. Eso sería como el martes más o menos para terminar como el otro lado antes del próximo lado. Y habrá un plazo con atrasos sin descuento de una semana adicional. La recomendación siempre sería hacer el lab dentro de la misma semana, porque si no, se mezclan las semanas un poco. Entonces, si no tienen un grupo, después de algunos minutos, vamos a esperar y vamos a asignar aleatoriamente más o menos a la persona que no esté en un grupo a un grupo. Así que pasaremos al chat, al Discord. Voy a mantener mi Zoom aquí abierto, sin video o audio, sin grabación. En caso de que tengan una pregunta o algo así. Va a ser un poco complicado al inicio, pero va a ser más fácil en la semana que viene. Profe, ¿Sí? consulta respecto a los plazos del laboratorio, porque dijo que íbamos a poder como comenzar hoy día en grupo y como seguir en grupo en el día viernes, pero Sí. mi duda es como, también en clase dijo como que había una semana de plazo como para el laboratorio y me quedé enredado. Que va a haber una semana de paso, sí. No entiendo la pregunta. Es que entonces, si hay una semana de plazo, ¿por qué se abre la instancia como de seguir el día viernes como que igual podríamos seguir nosotros? No, eso me enreda un poco. ¿Cómo? La idea del viernes, ¿cierto? Sí, como lo de continuar el viernes. No es necesario, es decir, que es completamente opcional. Efectivamente es una sesión auxiliar y lo que pasó el año pasado es que algunos grupos tenían choque de hora con el miércoles y no podían participar en el lab, pero querían como de alguna forma trabajar en grupos, así que empezamos eso de poder como trabajar en grupo los viernes o ir para resolver dudas con el auxiliar o lo que sea. Así que es una opción. No estamos, en general tampoco es obligatorio venir a las sesiones, es decir, que pueden venir, no es su elección, pero tiene que estar o el miércoles, la sesión del miércoles o del viernes para trabajar en grupo. Eso como la única restricción, pero también se puede hacerlo como una tarea solo fuera de la clase, pero no puede ser una entrega de grupo en ese caso. No sé si he contestado bien la pregunta. Ya, ahí entiendo. Gracias, profe. Okay. Profe, Sí. que a mí me quedó una duda con respecto a una diapositiva. Okay. Era la de donde habían universidad y habían pregrado y posgrado. Posgrado, sí. Vamos allá. Ahí Sí. se lo pasó, sí. Uno no puede agregar dobles líneas, ya que los alumnos sí o sí tienen que pertenecer a una. Sí, es una buena pregunta. En este caso, esta cosa es algo particular, no es una relación. Y doble Ya. línea significa participación de una entidad en una relación. Así que efectivamente la notación aquí es algo diferente, es algo distinto. Así que no vamos a poner a doble línea acá. Pero ahí uno no está diciendo que obligatoriamente entonces el alumno pertenece a uno de los dos.
Hay formas de decir eso, pero normalmente es decir que hay la noción de solapamiento y cobertura, que son nociones que podemos anotar en un diagrama ER, pero efectivamente no hay una forma, quizás hay una forma gráfica, hay una forma gráfica de representar esa cosa, pero no he visto algo así. Normalmente sería, hay que pensar en general que el modelo es algo conceptual y es algo, podemos decir, informal, es como un dibujo del modelo, algo que podemos hacer en la pizarra, algo también que podemos formalizar y imprimir y todo eso, pero a veces hay algunas cosas que vamos a tener que anotar en la columna, en el margen del documento, ¿cierto? Una cosa sería solapamiento, otra cosa sería cobertura. Y si queréis ver más detalles, hay más slides que está ocultado en la clase, que tienen una descripción más detallada de esos conceptos, pero no son muy importantes y efectivamente no hay una forma gráfica de representar esas cosas en la jerarquía. Ya, perfecto. Gracias. Okay. Pasaremos entonces al Discord. Bueno,